Un amigo japonés que vino de visita 3 semanas, antes de regresar a Osaka, organizó una reunión para regalar todo un equipo de acampar. Linterna, estufa, bolsa de dormir, una caña de pescar que multiplicaba 7 veces su tamaño, gafas para evitar el reflejo del agua y otras monerías. No regaló su gran mochila de colores brillantes, pues allí llevaría 20 o 30 kilos de mangos, los mejores que había comido. Eran mangos de Manila, mejores que los que se cosechan en Manila, según me dijo, o en la India, país de donde son originarios. La migración de la comida es la mejor prueba de que las mezclas son provechosas. Entre 1933 y 1945, unas 340,000 personas judías en Alemania fueron desplazadas y refugiadas en diferentes partes del mundo. México no fue la excepción, pues 2,000 refugiados judíos fueron admitidos durante esos 12 años de narcisismo. Los padres de la actriz Susanna Alexander fueron parte de un pequeño grupo que llegó a nuestro país en 1942, a mitad de la Segunda Guerra Mundial. Susana, muchas gracias por venir a su estudio de Transcultura. No, estoy feliz. A ver, yo lista para platicar de todo. Cuénteme qué pasó un 3 de julio de 1943. Pues fíjese usted que le dimos un disgusto a mi pobre madre, porque en aquellas épocas no había ultrasonido. Y entonces estoy hablándole de un matrimonio alemán recién casi llegado a México, porque ellos llegaron en el 42 y usted me está hablando de julio del 43. Y entonces están en Avenida Chapultepec 500, ahí todavía existe ese sanatorio, una maternidad. Ahí están teniendo mi mamá un parto, pero tenía una barriga muy grande. Y eso contado por mi mamá. Yo le cuento a usted lo que mi mamá nos contó. Sí. Y entonces llegaron allá al hospital, tal cual, y resulta que, pues sí, salgo yo. Pero yo nada más pesaba 2 kilitos y una miseria, vaya. 2 kilitos 800, algo así. Y decía, mamá, no puede ser. A duras penas hablando español, porque estaban casi recién llegados. No puede ser. Yo, esta barriga. 10 minutos después, otra vez las contracciones. Y llegó mi gemelo. Ya tenían un hijo, venían con el hijo de París. Ahí nació en París mi hermano mayor. Y entonces, pues ahí estaba. Y entonces, ahí se quedaron con sus gemelos. Güeros. Ahí tengo una foto tan bonita de nosotros, güeros. Y mi hermano mayor con pelo oscuro. Café oscuro. No, y ese fue, sin embargo, él sí se puso blanco su pelo cuando ya era mayor. Y nosotros no. Mi hermano gemelo, como éramos güeritos, nada más esto es lo que logramos de canas, no logramos ponernos blanco el pelo. Cuéntame un poquito de sus padres, ¿de dónde son? Mis papás, le voy a contar, son una familia judía, alemana, los dos, cada uno de diferentes lugares de Alemania. Görlitz, mi papá, de Görlitz, que está pegado a Polonia, en un momento dado fue hasta de Polonia, se lo toma Polonia. Y mi mamá de Stuttgart, que es muy famoso Stuttgart por el fútbol, pero bueno, es muy famoso Stuttgart. Sin embargo, mi mamá vivía en Berlín y mi papá también en un buen momento, pero no se conocen en Alemania, se conocen ya cuando son refugiados en París. Y mi mamá estaba ahí como de secretaria, pero ella verdaderamente estaba trabajando ya con un grupo de teatro en Francia. Entonces, está ya la guerra, ya estalló, la cosa es... Hay que salir de aquí. Logran salir mis abuelos maternos, se van a Londres, y entonces se van, y con mi tía. Pero mi mamá de necia, que se quedó ahí en en Francia, porque estaba ya actuando, y no quería dejar de actuar, entonces ella ahí estaba actuando. Bueno, se quedó. Entonces vino la invasión de Hitler a Francia, y entonces ahí teníamos la familia Cerf, Suzanne, yo me llamo Suzanne por esa tía, la tía Suzanne, y teníamos y André, que se llamaba el marido de ella, logran sacar a mi mamá
pagándole a un cuate para que la saque a la parte no liberada, liberada y que no invadida por los alemanes, es decir, al sur de Francia. Logran eso, pero el miserable señor que le pagaron quién sabe cuánto, la dejó botada por ahí con el niño, porque ya había nacido mi hermano. Dice mi mamá que ella metía a mi hermano en una cajita ahí debajo de los coches a la hora de los bombardeos, etcétera y demás. Bueno, entonces allá logran llegar al sur, como pudo, logró llegar al sur y la acogen las monjas de Lourdes. Y entonces allí mi mamá en el sur de pronto recibe un mensaje de Marsella, un telegrama de Marsella. Ahí estaba el consulado mexicano, que haga favor de presentarse en el consulado mexicano tal día, tal, Gilberto Bosques. El señor Gilberto Bosques era nuestro cónsul. Ahí va mi mamá. Y entonces llega, perdone, mis abuelos maternos, que estaban en Inglaterra, habían logrado contactar a Einstein, que es parte de la familia, por una recoveco por ahí, pero es parte de la familia por parte de mi mamá. Y entonces Einstein le dijo a mi mamá, es que lo siento, yo toda la gente que yo podía traer, yo ya cubrí la cuota, ya no me dejan traer más, pero los voy a recomendar. Y entonces mandó una carta al secretario de Educación Pública de México, recomendando a mi papá, porque mi papá era un gran ingeniero electrónico, y eso en esta época que en México no existía mucha gente preparada como ellos. Claro. Y mi mamá pues con 3 idiomas, y aprendió el cuarto aquí, con 3 idiomas, tal. Entonces recomendó a esa familia y entonces les mandaron que sí, que la visa. Y entonces el señor Gilberto Bosques, que era nuestro gran cónsul, hizo el favor le mandó eso. Entonces mi mamá le manda un telegrama a mi papá, preséntate aquí en Marsella. Tampoco entendía nada mi papá, no sabían, ni sabían dónde quedaba México. Claro. Digo, si eran gente culta, pues sabían que estaba en el continente americano, pero exactamente. No, ¿qué van a saber? Devastados por tener que abandonar su país y huyendo de aquel refugio parisino de donde se encontraban, los padres de Alexander lograron tomar el barco que les salvaría la vida, y solo sabiendo que su destino era México, para ellos, del otro lado del mundo. Sin contactos, sin familia y sin amigos, se rodearon de gente bondadosa que los adoptaría. Fue entonces cuando Susana Alexander y su hermano gemelo nacieron y le dieron una doble felicidad a aquellos jóvenes judíos, quienes apenas lograban comunicarse con su nulo español. ¿Y cómo fue que se vinieron para acá? ¿Cómo pues nada más, pues la suerte que pudieron tomar el último barco que se llamaba el Santo Tomás, que salía de Casablanca. Tomaron un barco de Marsella que los llevara a Casablanca, y en Casablanca tomaban otro que llegaba haciendo alguna escala en Jamaica, y hicieron una escala, bajaron a un señor ahí, los metieron en un campo de concentración ahí, porque había un señor ahí turbio. Oiga, sus papás, ¿qué le contaban de allá? ¿Su mamá qué le contaba de cuando vivía? Pues nos hablaba de un Berlín increíble, así fastuoso y maravilloso, etc. Entonces yo voy a los 32 años y había el muro de Berlín. Y entonces el centro de ese Berlín fastuoso, maravilloso que hablaba mi mamá, era el zoológico. Y a mí me sonaba, le dije, perdone, pero esta es la única capital que yo conozco del mundo donde el centro sea, lo más importante, sea un zoológico. Discúlpeme, me encantaría ir a verlo. Yo me gustan mucho los animalitos, pero perdón que les diga, pero nunca había oído algo. Bueno, finalmente luego de regreso, ya después que tiran el famoso muro de Berlín, y entonces ya comienzo a ir a las partes donde supuestamente era grandioso y maravilloso. Efectivamente, ahí vi ya la puerta de Brandenburgo y qué sé yo qué cosas, ¿no? Algunas cosas. Cuando llegaron aquí y ustedes nacieron, ¿cómo fueron educados? ¿Cómo los educó su papá? Eso es, qué buena pregunta. No es que nosotros seamos snobs, eso es el problema. Éramos educados por 2 seres alemanes,
ellos entre ellos hablaban alemán, no nos enseñaron alemán, venían muy resentidos todavía. No íbamos. Sí, después aprendimos francés cuando se murió mi papá. Alemán nunca nos enseñaron, e inglés. Entonces nosotros hablamos inglés, francés y español. Nosotros hablábamos porque mis 2 hermanos también se murieron y me dejaron a mí sola. Soy la última representante de esa primera, generación que llegó a México. Pero le quiero contar algo. Usted preguntó algo. ¿Cómo mi papá? Mi papá se juntó con una austriaca que se llamaba Gertrudis Kurz. Es una física. Esa señora maravillosa tiene hasta un nombre ahí en un salón en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hicieron juntos, se pusieron a hacer voltímetros. Ajá. Que no existían en México. Después, no sé cómo, no me cuenten, porque yo estaba muy chiquita, bueno, ni había nacido, y luego ya estaba yo muy chiquita, pero luego ya pasó a ser a la RCA Víctor. En la RCA Víctor, mi papá comienza a tener, bueno, pues ascender y tenía un muy importante el cargo en la parte técnica de la RCA Víctor. Y la RCA Víctor también es la primera que hace televisores. Luego salió la Philips, pero primero fue la RCA Víctor. Y mi mamá se convierte en la primera productora de televisión en México. Así es que nosotros, la televisión tiene mucho que ver. Lo traen en ustedes. Sí, de eso nosotros tenemos mucho que ver ahí. Bueno. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. En todas las fiestas siempre se han realizado los llamados brindis. Originalmente, la gente solía decir bring dears, que significa algo así como te lo traigo. Era como una especie de gesto educado antes de beber algo, especialmente entre la nobleza y en las cortes alemanas. Con el tiempo, esta costumbre se extendió por Europa y la frase alemana se convirtió en brindis en español. Así es como llegó a ser un gesto simbólico para expresar buenos deseos o respeto hacia alguien antes de beber juntos. Así es que la próxima vez que levantes tu copa para brindar, recuerda que estás honrando una antigua tradición de celebración y respeto alemana. Susana Alexander creció viendo cómo sus padres trataban de salir adelante en un país ajeno. Sin embargo, ella se siente orgullosa de la aportación tecnológica que su padre le dio a México. Luego de haber sentido que su propio país les dio la espalda, sintieron la gran fortuna de haber llegado a una nación que les haría sentir mejor que en su propia casa. Pues en las propias palabras de Susana, México fue lo mejor que les pudo haber pasado a sus padres. Yo le quiero decir que orgullosamente, para que la gente sepa que llegaron estos 2 refugiados con su hijo y qué fue lo que hicieron, cosas extraordinarias y positivas. Y aparte de educar a sus 3 hijos, entre ellos yo, para hacer y ser ciudadanos profundamente honorables. Mi hermano mayor es también ingeniero electrónico del IPN, del Politécnico Nacional, y crea toda una empresa llamada Teletec que va a dar las luces. A lo mejor ustedes por acá tienen luces de Teletec, seguramente instaló pero también hizo muchos teatros. Tenía toda la mecánica teatral, que es donde puede usted colgar las luces y los telones y todo eso lo hizo mi hermano Didier, el mayor, el francés, el que vino, el francés. Y le quiero decir que mi mamá fue la primera productora de televisión y aparte también fue fundadora o pionera también en la Canal 11. Y ella fue la que tuvo la visión, porque este es un canal cultural, pero el primer canal cultural de la América Latina fue el Canal 11 del IPN. La mandó llamar Méndez Docurro, el que en ese momento era el rector del Politécnico, porque sabía que era una mujer culta y entonces necesitaba a alguien con cultura y productora. Ella ya era productora, entonces dijo, véngase a trabajar. ¿Considera que sus papás fueron afortunados después de toda la tragedia que vivieron?
Lo más afortunado fue haber llegado a México, a un país tan extraordinario como es este. Yo me siento muy afortunada, pero también quiero decirle que mi hermano gemelo, que también en paz descanse, mi hermano gemelo fue fundador de la UAM, un gran físico. Yo, como actriz, no nada más he trabajado en los escenarios de este país, sino que yo trabajé en la educación de este país. Durante muchos años estuve yendo a todos los rincones de México, a las normales rurales. No sabe usted lo que era ir ahí. Ayotzinapa incluida, lo que es más fue la primera a la que fuimos. Ayotzinapa, todo el país. Difíciles lugares, siempre combativos. Entonces uno llegaba a presentar sus espectáculos y abríamos diálogo al final. Educada en una familia amorosa y culta, Susana cuenta lo duro que fue el quedarse sin padre, pero a la vez recuerda aquellas noches de familia solo con su madre y hermanos. Todos fueron educados para agradecer lo que tenían, porque continuamente su madre les contaba lo que no había tenido en medio de la guerra. Y solo por eso debían aceptar con agradecimiento lo poco o mucho que se les podía dar. Le quiero decir que nosotros nos sentimos muy, y digo nosotros, mis dos hermanos y yo, aquí están presentes conmigo, nos sentimos muy orgullosos de haber dado algo a este país en agradecimiento de que nos recibieron a mis padres. Entonces nosotros fuimos educados, bien preguntas, muy... Sí, perdóneme, leyendo, porque mis papás leían. Mi mamá, me acuerdo, eso es muy bonito. Los domingos, ya cuando había muerto mi papá, los domingos tenía un libro alemán fantástico de cuentos. Y entonces ella, traducción simultánea, se aventaba a leernos un cuento que nos fascinaba. ¡Ay, cuéntanos ese cuento! Entonces el siguiente se quedaba pendiente. Entonces el próximo domingo, otra vez todos a la cama de mi mamá. A ver, ¿qué siguió? Ay, pero era tan dramático aquello, llorábamos, aquello era fantástico, de un muchacho violinista que se había quedado huérfano, no haga de cuenta nuestra historia. Entonces hay unas cosas que le pasaban y se enamoraba de una muchacha. Bueno, nosotros estábamos fascinados escuchando el cuento alemán de mi mamá. Así, eso es lo que... Así crecimos. En aquel entonces, su mamá les traía alimentos que ella conocía de allá con productos mexicanos, ¿o qué comían? ¿Qué les hacía? Comíamos a mexicano porque las muchachas que teníamos nos hacían cosas mexicanas, pero también mi mamá les enseñó a hacer la chucrut, por ejemplo. Esa la comíamos y comíamos también cosas alemanas, ¿no? Y cosas mexicanas. De todo, o francesas, porque mi mamá tuvo una institutriz suiza francesa y entonces ella hablaba francés como hablaba alemán, eran sus dos idiomas, así, para ella eran igual las dos. Entonces también comíamos comida internacional, aprendimos a comer de todo, porque aquí ya hubiéramos querido tener esto en la guerra, ¿verdad? Entonces no a comer nada de que a ti no te gustó la sopita. Me acuerdo un día que mi mamá le volteó el plato de sopa en la cabeza a mi hermano Didier, porque dijo que no le gustaba la sopa. Con eso tuvo. Ah, no te gusta, mire. Y nosotros todos violentados, ¿no? Bueno, pues sí, ya hubiéramos querido tener esto durante la guerra. Tenía toda la razón. Absolutamente, ¿qué le puedo decir? Entonces nosotros somos educados a comer todo y donde vamos, de todo nos encanta y deja usted el plato limpio. Si dicen que es buena educación dejar algo, no, la buena educación en nuestra era no dejas nada, no dejas ni una brizna. Estamos aquí en el Selva Negra, pues con mucho gusto con ustedes disfrutando de esta comida que se llama goulash. Pues estos son los ingredientes, puede ser con filete o chambarete también. Tenemos apio, ajo, cebolla, zanahoria y poro. Si es el puré de tomate, acá tenemos la páprica, sal, pimienta, que le llaman picosa, que es la cayena, y lleva romero, eso es parte de nosotros, de mi hermana, de su receta, y tomillo. Se calienta un poco el traste para poder quemar un poquito la manteca.
le ponemos manteca de cerdo. Y lo primero que vamos a hacer es sellar la carne. La carne en cubos. Dejamos que se selle. Le vamos dando la vuelta. La idea es conservar los jugos de la carne adentro de la carne, ¿no? Ya en este momento le vamos a poner las verduras o la presa. Ajo y cebolla. Zanahoria y poro. El puré de tomate. Es puro jitomate. Primero se hierve 1 minuto y después se le quita la cáscara. Es el pimentón, sal, pimienta, tomillo, romero. También le da más color, pimentón. Esto es muy típico en Europa. Ponemos unas hojitas de laurel que se van a retirar después de que saquen todo su sabor. Ahora le ponemos el vino tinto. Hay que ponerle caldo de res y cada 15-20 minutos se va revisando. Si necesita más agua, se le va poniendo y se le va revolviendo para evitar que se pegue. Esto es a cocción muy baja y tapado. Y un poco de jerez seco. Ahí está, dado el cocimiento pues se oscurece un poco y con una pasta Susana Alexander es hoy en día una de las actrices teatrales más longevas que tiene México. A los 17 años debutó en el teatro con la obra Variaciones para 5 dedos, dirigida por José Luis Ibáñez. Pero también fue pionera de la televisión mexicana y participó como actriz infantil en el primer programa que se emitió el 1 de septiembre de 1950 en Televicentro. Entre su carrera profesional se encuentran más de 30 telenovelas, 22 películas y decenas de obras de teatro. Y por supuesto, grandes premios otorgados por la Asociación Mexicana de Críticos Teatrales. ¿Qué es para usted la velocidad del otoño? Es mi despedida. También, usted me preguntó qué es el teatro y no lo contesté, perdón, es que yo me disperso, perdón. No se preocupe. Muy dispersa. Entonces, en 1972, con Blanca Sánchez, hicimos una obra en cooperativa con mi mamá y su esposo de Blanca Sánchez. Nada más teníamos un actor al que sí le pagábamos, si había, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, nos fue muy bien con esa obra, Aquelarre. Uh-huh. Había que poner reunión de brujas abajo porque la gente no conocía la palabra aquelarre. ¿Qué era? Bueno, reunión de brujas. Bueno, no pasa nada. Entonces nos fue muy bien y yo comencé a aprender a producir teatro. Y dije, de aquí soy. Yo no voy a, en vista de que no me llaman, yo voy a producirme mis propias obras. Con el dinero que me gano en la tele, hago un ahorro y lo produzco. Bueno, pues el caso es que para mí, yo dije, yo voy a ser productora de teatro. Lo que voy a hacer es estrella de teatro. No puedo ser estrella de cine ni de televisión porque no me llaman, pero voy a ser estrella de teatro. Y lo conseguí. Sí. Yo creí en mí. Dije, no, yo le invierto al Alexander y aquí está su productora y aquí le meto la lana de lo que me gano acá, para que pueda. Y comimos del teatro. Sí, fue muy generoso el teatro. La gente le gustaban las obras que yo ponía. Como ahora sí, volvemos a la velocidad del otoño, ahora regresamos. Y entonces esta es mi despedida, siendo mi directora, porque también me fui a aprender dirección de teatro para que nadie me dijera cómo yo sabía. Yo aprendí a dirigir teatro, actores y a dirigir, había salud, iluminación, yo aprendí todo eso. ¿Hicieron un buen trabajo sus padres? Dijeron, lo único que les podemos dar es educación, que es lo único y lo más importante. Ustedes van a salir adelante en su vida si tienen educación. Y ahí le apostaron. Y eso es lo que como yo creo. Aquí no hay de otra.
este país no va a salir adelante si no eleva el nivel educativo verdadero de cada uno de los entes que formamos este país. ¿Usted cree que la migración ayude absolutamente a formar nuevas culturas, sí, a enriquecernos? Sí, le digo que sí, fíjese, antes de que usted termine. Una cultura ayuda a la otra y así se va sumando, es bonito. Exacto. Siempre ha habido migraciones, siempre ha habido. Y entonces uno debe ver qué tiene esa otra cultura y que pueda usted añadirla a la suya, es interesantísima. Susana, muchas gracias por la entrevista. Y muchas gracias yo quiero darle a este país. Gracias a México por haber recibido a mis padres. Gracias a todos mis padres por habernos hecho extraordinarios ciudadanos y a que aportamos a la cultura, a la educación, a la ingeniería, mi hermano fue, le digo, fundador de la UAM y mi hermano el físico, mi gemelo. Siempre hemos aportado nuestro conocimiento, nuestros valores extraordinarios que nos heredaron nuestros padres. La selección alemana de fútbol, con motivo del Mundial de 1986, estrechó la relación entre la nación europea y México. De Alemania destacaron grandes futbolistas que vinieron a probar suerte. Uno de ellos, Bernd Schuster, jugó en grandes clubes como el Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, además de la selección alemana. Ganó la Eurocopa en Italia, el título de la Liga Española con el Barcelona y fue reconocido como el futbolista europeo del año. En 1997, con 38 años, se unió a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otro talento en el fútbol mexicano fue Uwe Wolf. El defensor jugó en clubes alemanes como Waldhof Mannheim y el FC Nuremberg, para después mudarse a México e instalarse un año en el Necaxa. En 1998 regresó a Europa. Uwe Wolf terminó siendo técnico desde el 2003 y actualmente dirige en Burghausen, en su natal Alemania. Estos son algunas de las grandes figuras alemanas que destacaron en nuestro país, creando una alianza y fortaleciendo la relación entre México y Alemania.